A decir todo, te contamos un cambio que se conoció hoy en el boletín oficial. Es una modificación que tiene que ver con el sistema de salud, que ya se había anunciado en reiteradas oportunidades, pero se va avanzando cada vez más decididamente en este objetivo que tiene el gobierno, que es en algún punto de financiar a las obras sociales, o al menos a aquellas obras sociales que son un poco sello de goma, entre comillas. Claro. ¿Qué es lo que se decidió? ¿Qué es lo que estará vigente a partir de la semana que viene? Los trabajadores ya no derivarán sus aportes a obras sociales y después a las prepagas, aquellos que estén afiliados a prepagas, por supuesto, sino que lo harán directamente a la prepaga que hayan elegido, que hayan contratado. Obviamente, aquellos trabajadores que tengan solo la obra social y que no hayan derivado a ninguna otra prepaga, bueno, obviamente permanecerán Sí, claro, en su sistema. De hecho, esta medida se había anunciado el año pasado cuando comenzó la desregulación del sistema de obras sociales y de la medicina prepaga, pero funcionaba, de hecho no funcionó del todo bien y solamente alcanzaba a los trabajadores en relación de dependencia. La novedad que se publicó hoy en el boletín oficial no solamente alcanza a los trabajadores en relación de dependencia, sino también a los que están en el régimen simplificado, a los monotributistas y también a las trabajadoras de casas particulares, lo que es una novedad porque ahí hay una sola obra social, Claro. que es la de trabajadoras de casas particulares, que de hecho tiene todas las afiliadas y afiliados en forma compulsiva, pero que prácticamente nadie utiliza el servicio porque no tiene prestadores. no tiene prestadores y es muy difícil ponerlo en práctica. El gobierno entiende que precisamente es parte de, digamos, la caja que termina en manos de las obras sociales. Entonces dice... 1.400.000 trabajadores es en principio el impacto más directo e inmediato que va a tener esta medida, que son obviamente quienes ya están en prepagas y quienes ya eventualmente además iniciaron el trámite tratando de evitar el paso a través de la obra social, que se queda con una parte del aporte. Entre el 3 y el 10%, que de hecho Del y es total del plata aporte. que son obras sociales que no prestan servicios y se quedan con dinero. Dice, dispónese la derivación directa, esa es la clave, directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia, del régimen especial de la seguridad social para empleados del servicio doméstico y las cotizaciones de los beneficiarios adheridos al régimen simplificado de pequeños contribuyentes a las entidades contratadas oportunamente por el beneficiario para el procesamiento de derivaciones de aportes. Es decir, que en forma directa ya no va a una prepaga, a una obra social y después ahí digamos, el afiliado a la prepaga tenía que hacer un trámite con las obras sociales con las que hubiese convenio, no era con todas. Las prepagas tenían convenio con algunas y después derivaban parte de los aportes porque la obra social funcionaba como una especie de peaje, se quedaba entre el 3 y el 10% de ese aporte que solamente iba, como vos decías, a una caja sindical, no es que hacía un aporte al sistema de salud. Y además recibían parte del fondo solidario de las obras sociales solo por ser una obra social. Hay acá que discriminar que hay sindicatos grandes que sí tienen obras sociales grandes y que sí tienen prestadores y que muchas veces comparten eventualmente prestadores con prepagas. Como pero Bucra, Empleado de Comercio, que son grandes y funcionan. Por eso, y esas funcionan y ahí los trabajadores eventualmente tienen una decisión que tomar. Pero en su momento se había desregulado el mercado de obras sociales, no de prepagas, de obras sociales, es decir que uno lo que elegía era la obra social. Y en definitiva, muchos trabajadores, ¿por qué elegían la obra social? Es decir, aunque vos trabajaras en comercio, por ahí elegías la obra social de los pilotos, eventualmente. O comisarios navales. O comisarios navales, era muy común la de los comisarios navales porque era una de las que tenían, exactamente, porque eran los que tenían convenio con determinada prepaga. Entonces uno elegía la obra social en función de la prepaga que quería tener. Todo ese cuento, todos estos enredos se terminan a raíz de esta medida. Es un enorme desafío. Va a limpiar del mercado un montón de sellos de goma, como estamos diciendo, pero también va a ser un enorme desafío para aquellas aquellas obras sociales que, bueno, que en definitiva tienen su red, tienen sus servicios y que ahora van a tener que ajustar un poco las cuentas y sobre todo transparentar
aventar gastos. En principio, para los beneficiarios y para quienes tienen contratada una prepaga, sin duda es todo beneficio, porque ahora la totalidad del aporte, los 9 puntos del salario bruto que se aportan, bueno, van a ir completos al pago de la obra social, lo que va a ser un alivio para el bolsillo. Exactamente. Eventualmente hay que esperar que se reduzcan entonces las cuotas de las prepagas, Bueno. pero ahí por un lado, lo que va a ocurrir además es que van a recibir aumentos de luz y de gas. Bueno, claramente, porque el bolsillo igual va a apretar porque se acaba